La señal más dura de que ya no le importas no es que esa persona se vaya de tu vida, es que se quede pero empiece a tratarte como si tu presencia ya no cambiara nada. Y eso duele más de lo que parece, porque cuando alguien se va, al menos el golpe es claro, hay una ausencia, hay una ruptura, hay un antes y un después. Pero cuando alguien sigue ahí, cuando todavía responde, cuando todavía aparece de vez en cuando todavía dice no pasa nada, pero sus acciones te hacen sentir cada vez más solo. Ahí empieza una de las formas más silenciosas de abandono emocional. No te abandona con una despedida, te abandona con frialdad, te abandona con respuestas vacías, te abandona cuando tu dolor ya no te mueve nada, te abandona cuando antes notaba tus cambios, pero ahora puede verte apagado por dentro y actuar como si todo estuviera normal. Y tal vez tú ya lo estás sintiendo. Tal vez hay alguien en tu vida que ya no te busca igual, ya no te escucha igual, ya no te pregunta igual, ya no se preocupa igual, pero tú sigues intentando explicarlo. Dices, está ocupado, dices, está cansado, dices, está pasando por algo, dices, quizás soy yo, estoy exagerando. Y por eso estás ignorando la señal. No porque no la veas, la estás ignorando porque aceptarla te obligaría a reconocer algo que duele demasiado. Quizás esa persona ya no está emocionalmente donde tú todavía estás. Y en este episodio no vamos a hablar desde la paranoia. No se trata de pensar que todo el mundo te está fallando. Vamos a hablar de un patrón. Porque una persona puede tener un mal día, una persona puede estar cansada, una persona puede tardar en responder, pero cuando la indiferencia se repite, cuando el desinterés se vuelve costumbre, cuando tú terminas rogando atención básica, eso ya no es un mal día, eso es una señal que no miente. Hay una etapa en la que tú no sabes exactamente qué cambió, pero lo sientes. Y eso es lo más confuso, porque la persona no necesariamente desapareció, no te bloqueó, no te dijo ya no me importas. Al contrario, puede seguir hablando contigo, puede seguir viéndote, puede seguir respondiendo tus mensajes, puede seguir formando parte de tu rutina, pero algo se apagó. Antes te preguntaba cómo estabas y no era una pregunta vacía, te escuchaba, se detenía. Quería saber. Ahora te pregunta, ¿todo bien? Como quien marca una obligación rápida y sigue con su vida. Antes notaba si tu voz sonaba diferente, ahora puedes estar serio, distante, apagado y no pregunta nada. Antes buscaba arreglar las cosas cuando algo se rompía. Ahora deja que el silencio se acumule como si perderte ya no fuera una posibilidad que le preocupe. Antes, si tú te alejabas un poco, esa persona lo sentía. Ahora puedes desaparecer emocionalmente por días y aparece que ni siquiera se da cuenta. Y ahí empieza la pregunta que te rompe por dentro. ¿Será que ya no le importo? Pero casi nunca quieres responderte con honestidad, porque responder esa pregunta implica mirar de frente una verdad que rompe una ilusión. Y cuando una persona ha sido importante para ti, aceptar que quizá ya no le importas como antes no solo duele por esa persona, duele por todo lo que tú pusiste ahí. Duele porque empiezas a sentir que fuiste el único sosteniendo algo que se estaba cayendo. Duele porque recuerdas cómo era antes y empiezas a vivir comparando. Antes me buscaba, antes me escribía, antes me cuidaba, antes me hacía sentir importante. Y esa palabra antes se vuelve una prisión. Porque no estás mirando a la persona como actúa ahora. Estás intentando recuperar la versión que un día te hizo sentir elegido, visto o valorado. Pero una señal no se mide por lo que una persona fue una vez. Se mide por lo que repite hoy. Y si hoy tu dolor le molesta, si hoy tu presencia le pesa, si hoy tu silencio no le importa, si hoy solo te busca cuando necesita algo, entonces tienes que dejar de defender una versión antigua de alguien que ya no actúa igual. Porque hay personas que no se van de golpe. Primero se retiran emocionalmente, después se acostumbran a recibir de ti sin entregarte lo mismo. Y al final, si tú no despiertas, terminas llamando amor, amistad o lealtad a una relación donde solo sigues presente de verdad.
La señal de que ya no le importas de verdad no es que esa persona tarde una hora más en responderte, no es que tenga un día difícil, no es que necesite espacio, no es que no pueda estar disponible todo el tiempo. Eso sería injusto. La señal real es esta: cuando desaparece el esfuerzo emocional, cuando ya no hay intención de cuidar el vínculo, cuando ya no hay interés por reparar, cuando ya no hay sensibilidad ante lo que te pasa, cuando esa persona puede verte mal y no sentir ninguna necesidad de acercarse, preguntar, sostener, aclarar o cambiar algo. Ahí está la señal, porque cuando alguien te valora no siempre tiene todas las respuestas, pero sí tiene una disposición. Puede equivocarse, pero intenta reparar. Puede estar ocupado, pero encuentra una forma de hacerte saber que le importas. Puede no entender completamente lo que sientes, pero no te trata como una carga por sentir. Esa es la diferencia. Una persona ocupada puede seguir siendo presente. Una persona indiferente solo aparece cuando le conviene. Una persona que te quiere bien no siempre puede darte todo, pero no te deja sintiendo que pedir lo mínimo es exigir demasiado. Y si tú ya llegaste al punto en que tienes miedo de decir cómo te sientes porque sabes que esa persona lo va a tomar como drama, molestia o reclamo, ahí hay una señal fuerte. Si ya piensas 3 veces antes de escribirle para no incomodar, si ya ocultas tu dolor para no recibir frialdad, si ya finges que todo está bien porque sabes que si hablas no va a cambiar nada, si ya te conformas con cualquier migaja de atención porque al menos eso te hace sentir que todavía existe algo, entonces tienes que mirar la situación con más claridad. No estás pidiendo que alguien viva para ti, no estás pidiendo perfección, no estás pidiendo atención cada minuto, estás pidiendo reciprocidad básica, estás pidiendo interés, estás pidiendo presencia, estás pidiendo que si el vínculo importa se note también en los actos, no solo en frases sueltas, porque alguien todavía puede decir si me importas, todavía puede decir no exageres, todavía puede decir ya sabes cómo soy, todavía puede decir he estado ocupado, pero si sus palabras dicen una cosa y su patrón dice otra cosa, el patrón habla más fuerte. Por eso no mires solo lo que te dice después de que tú reclamas, mira cómo actúa cuando tú no estás reclamando nada. Ahí está la verdad. Imagínate esta escena. Tú tienes un día pesado, no un día cualquiera, un día de esos en los que sientes que ya no puedes más, que algo te pesa en el pecho, que necesitas al menos una palabra real, una pregunta honesta, una presencia mínima. Entonces, le cuentas a esa persona. No le estás pidiendo que te resuelva tu vida, solo quieres sentir que le importa lo que te pasa. Y esa persona te responde con algo frío. Ah, ya, qué mal. Bueno, descansa, o peor, cambia el tema. Te habla de otra cosa, te responde tarde y como si nada. O te deja en visto y tú te quedas mirando el mensaje intentando convencerte de que no pasa nada, pero sí pasa. Pasa que antes esa misma persona sí notaba cuando estabas mal. Pasa que antes sí había interés. Pasa que antes, aunque no supiera qué decir, intentaba quedarse. Y ahora sientes que tu dolor interrumpe su comodidad. Entonces empiezas a bajar tus expectativas. Ya no esperas que te cuide, solo esperas que no te ignore. Ya no esperas que te entienda, solo esperas que no te haga sentir peor. Ya no esperas una conversación profunda, solo esperas una señal mínima de que todavía le importas. Y cuando llegas a ese punto tienes que detenerte porque una relación, una amistad, un vínculo familiar, una conexión de cualquier tipo no debería convertirte en alguien que celebra migajas emocionales. No debería hacerte sentir agradecido porque alguien te respondió con 2 palabras. No debería llevarte a pensar, bueno, al menos contestó. Eso no es paz, eso es adaptación al abandono. Y aquí está la parte más delicada. Muchas veces tú no te vas porque todavía recuerdas cómo era esa persona antes. Te quedas por memoria, te quedas por esperanza,
Te quedas por los momentos buenos. Te quedas porque dices, no siempre fue así. Y puede ser verdad, pero la pregunta que te libera no es cómo fue antes. La pregunta es, ¿cómo te está tratando ahora? Porque si una persona solo te cuidó al inicio, solo te buscó cuando quería ganarte, solo te hizo sentir importante cuando necesitaba tenerte cerca, pero después empezó a soltarte emocionalmente, cuando ya sintió que te tenía seguro, entonces no estás viendo amor estable, estás viendo interés condicionado. Y cuando el interés condicionado, tú siempre vas a terminar luchando por volver a ser tratado como al principio. Ahora vamos a mirar esto con más profundidad. Cuando a alguien ya no le importa un vínculo, no siempre lo destruye de una vez. A veces lo deja morir lentamente. ¿Por qué? Porque irse de frente exige responsabilidad, exige decir la verdad, exige enfrentar consecuencias, exige perder beneficios. En cambio, quedarse sin cuidar parece más cómodo. Esa persona sigue teniendo acceso a ti, a tu atención, a tu energía, a tu ayuda, a tu disponibilidad, pero ya no entrega el mismo nivel de presencia. Y eso es peligroso porque tú puedes terminar en una relación donde sigues dando como si estuvieras en un vínculo vivo, mientras la otra persona recibe como si ya no tuviera compromiso emocional contigo. Ahí hay personas que no quieren cuidarte, pero tampoco quieren perder lo que reciben de ti. No quieren escucharte, pero quieren que estés disponible. No quieren darte claridad, pero quieren que no te vayas. No quieren sostenerte, pero quieren seguir sintiendo que te tienen. No quieren comprometerse emocionalmente, pero tampoco quieren perder el control de tu presencia. Y por eso la indiferencia puede confundirte tanto, porque si alguien te dijera claramente, ya no me importas, dolería, pero al menos tendrías claridad. El problema es que muchas personas no lo dicen, lo actúan. Lo actúan cuando minimizan lo que sientes, lo actúan cuando tu ausencia no les mueve nada, lo actúan cuando solo aparecen cuando necesitan algo, lo actúan cuando te tratan con una frialdad que jamás aceptarían si tú se la dieras a ellos. Y aquí aparece otro mecanismo psicológico fuerte, la justificación. Tú empiezas a defender a esa persona en tu mente. Seguro no lo hizo con mala intención. Tal vez no se dio cuenta. Yo sé que en el fondo sí le importo. Está pasando por muchas cosas y claro, puede haber contexto. Pero una cosa es tener contexto y otra muy distinta es usar el contexto para tapar un patrón. Porque si una persona siempre tiene una explicación para su indiferencia, pero nunca tiene una acción para corregirla, no estás frente a una dificultad momentánea, estás frente a una falta de prioridad. Y sé que esa frase incomoda, pero a veces lo que más libera no es una respuesta bonita, es una respuesta clara. No eres prioridad donde siempre tienes que rogar presencia. No eres cuidado donde siempre tienes que explicar tu dolor. No eres valorado donde tu ausencia no provoca ninguna pregunta. No eres escuchado donde cada vez que hablas terminas sintiéndote culpable por haber hablado. Y esto no significa que debes cortar a todo el mundo por una falla. Significa que debes aprender a distinguir entre error humano y abandono repetido. El error humano se reconoce, se repara, se conversa y se mejora. El abandono repetido se excusa, se normaliza, se minimiza y se repite. Esa es la diferencia. Y esto lo digo también porque en la vida real uno aprende a detectar estas señales, no desde un libro, sino desde lo que uno se vive. Yo recuerdo situaciones donde de frente todo parecía estar bien, personas que saludaban, sonreían, hablaban normal, actuaban como si no pasara nada. Pero con el tiempo, por otras personas que sí eran más honestas, pues conmigo, me enteraba de comentarios, de actitudes, de cosas que se decían por detrás. Y eso te enseña algo fuerte. No todo el que te sonríe te cuida y no todo el que
sigue cerca, está realmente contigo. A veces la presencia de una persona es solo apariencia, está ahí, pero no está contigo. Te habla, pero no te respeta. Te saluda, pero no te valora. Te responde, pero no le importa lo suficiente como para cuidarte cuando no estás mirando. Y cuando uno vive eso, empieza a entender que no basta con mirar la superficie, no basta con mirar si alguien está cerca, no basta con escuchar lo que dice. Hay que mirar el patrón completo. Cómo actúa cuando no necesita nada, cómo habla de ti cuando no estás, cómo responde cuando algo te duele, cómo se comporta cuando ya no obtiene de ti la misma disponibilidad, cómo reacciona cuando tú pones un límite. Porque muchas veces la señal aparece justo ahí, cuando tú dejas de estar siempre disponible, cuando ya no corres detrás, cuando ya no explicas todo, cuando ya no justificas todo, ahí se revela mucho. Y algo que aprendí es esto. Cuando alguien realmente te valora, no necesitas convertirte en detective para encontrar una señal mínima de interés. Se nota, no en perfección, no en intensidad falsa, no en palabras exageradas. Se nota en coherencia, se nota en respeto, se nota en cuidado, se nota en la forma en que esa persona no te hace sentir tonto por necesitar claridad. Por eso este episodio no va contra nadie en específico, va contra esa costumbre de que damos demasiado tiempo donde ya nos apagaron emocionalmente. Va contra esa idea de que querer a alguien significa aguantar indiferencia hasta que la otra persona decida reaccionar. Una cosa es tener paciencia, otra cosa es acostumbrarte a que te traten como si no importaras. El abandono emocional tiene una trampa muy peligrosa. No siempre te rompe de golpe, te va reduciendo. Primero se reduce la voz. Ya no dices todo lo que sientes, después te reduce la expectativa. Ya no esperas lo que antes era normal, después te reduce la dignidad. Empiezas a aceptar actitudes que antes te habrían dolido demasiado. Y finalmente te reduce la identidad. Empiezas a preguntarte si tú eres el problema, si pides demasiado, si eres intenso, si eres dramático, si deberías conformarte. Y ahí es donde la señal se vuelve urgente, porque cuando alguien deja de cuidarte emocionalmente, el daño no está solo en lo que esa persona hace. El daño también está en lo que tú empiezas a hacer contigo mismo. Para no perderla, te callas, te adaptas, te achicas, te convences, te culpas, te mientes, te dices no importa, pero sí importa. Importa cuando una persona te busca solo si necesita algo. Importa cuando nunca tiene tiempo para lo que te duele, pero sí tiene tiempo para lo que le conviene. Importa cuando tú estás siempre pendiente y esa persona apenas responde. Importa cuando tu corazón empieza a vivir en espera, esperando un mensaje, esperando una reacción, esperando una disculpa, esperando que vuelva a ser como antes. Pero escucha esto con mucha atención. Ahí esperas que no son amor, son desgaste. Y una espera se vuelve desgaste cuando la otra persona ya te mostró muchas veces el mismo patrón y tú sigues esperando una excepción. Ahí ya no estás esperando claridad, estás negociando con la realidad. Y la realidad, por más que duela, suele ser más honesta que tus esperanzas. Si alguien te quiere cuidar, lo intenta. Si alguien quiere estar, encuentra la forma. Si alguien te valora, no te deja sintiendo invisible todo el tiempo. Puede fallar, sí. Puede equivocarse, sí. Puede tener días difíciles, sí. Pero no convierte la indiferencia en su forma normal de relaciones contigo. No te deja siempre preguntándote si importas. No te obliga a mendigar lo que antes entregabas sin que se lo pidieras. Porque esa es otra señal fuerte. Cuando tienes que pedir muchas veces lo que debería nacer de forma natural en un vínculo sano, no hablo de adivinar pensamientos, no hablo de exigir perfección, hablo de presencia básica, hablo de que alguien no necesite verte destruido para recién mostrar interés. Si solo te escucha cuando ya estás al límite, no está cuidando el vínculo,
Está reaccionando para no perder el control de la situación. Y eso no es lo mismo. Ahora viene la parte más incómoda. A veces no estás esperando que esa persona cambie. Estás esperando que vuelva a una versión que ya no existe. Y esa frase puede doler, pero mírala con honestidad. ¿Cuántas veces has defendido a alguien por lo que fue al principio? ¿Cuántas veces has dicho, pero antes no era así? ¿Cuántas veces has usado un recuerdo como prueba para ignorar una conducta actual? Los recuerdos explican por qué te cuesta soltar, pero no justifican que sigas aceptando abandono. Que alguien haya sido especial un día no significa que hoy tenga derecho a tratarte con indiferencia. Que alguien te haya cuidado antes no significa que hoy puedas vivir de esa memoria. Que alguien te haya hecho sentir importante al inicio no significa que hoy debas conformarte con sentirte invisible, porque muchas personas no se quedan atadas a la persona real, se quedan atadas a una etapa, a un inicio, a una promesa y a un antes. Y mientras viven mirando ese antes, no ven el presente, no ven que la persona ya cambió, no ven que el vínculo ya no se sostiene igual, no ven que la energía está desequilibrada, no ven que están luchando por recuperar algo que quizá la otra persona ya no tiene intención de cuidar. Y cuando tú no aceptas eso, empiezas a perseguir señales falsas. Un mensaje ocasional te parece esperanza, una sonrisa te parece regreso, una respuesta amable te parece interés. Un perdón sin cambio te parece reaparición, pero no todo gesto pequeño significa que alguien volvió. A veces solo significa que no te quiere que te vayas del todo, y esa es una verdad incómoda. Hay personas que te dan lo mínimo justo cuando sienten que estás a punto de cansarte. No porque hayan cambiado, sino porque notan que están perdiendo acceso a ti. Entonces te dan un poco de atención, un poco de cariño, un poco de explicación, un poco de cercanía. Y tú, que estabas emocionalmente hambriento, puedes confundir ese poco con una señal de amor, de amistad, de interés o de arrepentimiento. Pero no confundas una dosis de atención con un cambio real. Un cambio real no aparece solo cuando tú te alejas. Un cambio real se sostiene cuando tú ya no estás reclamando. Un cambio real no necesita que estés destruido para activarse. Por eso el quiebre de este episodio es este. No midas cuánto le importas a alguien por cómo reacciona cuando teme perderte. Mídelo por cómo te cuida cuando te tiene cerca. Ahí está la verdad. Ahora, ¿qué haces con esta señal? Porque no basta con escucharla y decir, sí, me pasa. La idea no es quedarte hundido. La idea es recuperar claridad. Primer paso. Deja de mirar solo las palabras y mira el patrón. No te preguntes únicamente qué dijo. Pregúntate qué repite. Porque alguien puede decir me importas y actuar como si no. Puede decir perdón y volver a lo mismo. Puede decir voy a cambiar y cambiar solo 2 días. Puede decir no quiero perderte y seguir tratándote con la misma frialdad cuando siente que ya te calmó. Entonces mira el patrón. ¿Te escucha o solo te calma? ¿Te cuida o solo te retiene? ¿Repara o solo se disculpa? ¿Está presente o solo aparece cuando se te tiene lejos? Segundo paso, deja de iniciar siempre tú. Y esto no es manipulación, no es castigo, no es juego. Es una prueba de realidad porque a veces tú no sabes si un vínculo existe o si solo se mueve porque tú lo empujas. Entonces, deja de empujarlo un momento, deja de escribir siempre primero, deja de explicar siempre primero, deja de buscar siempre primero, deja de arreglar siempre primero y observa. No para hacer drama, observa para ver si la otra persona también tiene voluntad. Porque si todo se cae cuando tú dejas de sostenerlo, entonces tal vez no había reciprocidad, había costumbre de que tú cargaras con todo. Tercer paso, no confundas respuesta con interés. Que alguien responda no significa que le importes. Hay personas que responden por costumbre, por educación, por convivencia, por culpa, por no quedar mal.
pero el interés real se nota en algo más profundo. Iniciativa, atención, coherencia, cuidado y presencia. No te quedes solo con, bueno, me respondió. Pregúntate, ¿me respondió con interés o solo contestó para cerrar el tema? ¿Me escuchó o solo esperó que me calmara? ¿Se acercó porque le importo o porque sintió que me estaba perdiendo? Cuarto paso, habla una vez con claridad, no 10 veces, no 20 veces, una vez de forma clara, serena y directa. Puedes decir algo como: siento que este vínculo cambió, siento distancia, frialdad y falta de interés. No quiero obligarte a nada, pero necesito ver si esto todavía importa para los dos o solo para mí. Esta conversación no es para rogar, es para revelar, porque la respuesta de una persona ante una conversación honesta dice mucho. Si te escuchas, si intenta comprender, si reconoce, si propone acciones, si busca reparar, ahí hay algo que observar. Pero si se burla, se molesta, te culpa, te dice intenso, te minimiza o cambia el tema, entonces la conversación ya te respondió. No por lo que dijo, por cómo reaccionó ante tu dolor. Quinto paso, recupera tu posición emocional. Esto significa dejar de poner tu valor en la atención de alguien que ya no sabe cuidarte. Tu valor no baja porque alguien no te vea. Tu dignidad no desaparece porque alguien no te elija. Tu presencia no pierde importancia porque alguien se acostumbró a recibirla sin agradecerla. Y esta parte es fundamental. No hagas de la indiferencia de otra persona una sentencia sobre quién eres. A veces no le importas a alguien, no porque tú valgas poco, sino porque esa persona no tiene la capacidad, la voluntad o la honestidad de cuidar lo que tiene delante. Y sí, duele, pero también libera. Porque si alguien ya no te cuida emocionalmente, tú tienes que dejar de abandonarte para seguir cerca de esa persona. No puedes usar la falta de amor de otro como excusa para faltarte amor a ti mismo. No puedes seguir diciendo yo aguanto cuando lo que estás aguantando te está apagando. Si esto te está recordando a alguien, no lo uses para atacarte, úsalo para despertar. Porque muchas veces uno no necesita odiar a nadie para tomar distancia. No necesita destruir una relación para reconocer que algo ya no le hace bien. No necesita demostrar que la otra persona es mala para aceptar que este vínculo lo está apagando. A veces basta con mirar la verdad completa. Y la verdad completa puede ser esta. Esa persona quizás significó mucho para ti, pero hoy sus acciones te están dejando solo emocionalmente. Y cuando un vínculo empieza a costarte tu paz, tu claridad, tu dignidad y tu energía, tienes que preguntarte si estás sosteniendo amor o si estás sosteniendo miedo a soltar. Por eso quiero que comentes una frase muy clara. Ya no persigo indiferencia. Escríbelo si este episodio te llegó. No para demostrarle nada a nadie. Escríbelo como una decisión contigo. Ya no persigo indiferencia, porque cuando tú escribes algo así, también te lo estás diciendo a ti mismo. Te estás recordando que no naciste para mendigar interés. Te estás recordando que no tienes que competir por atención básica. Te estás recordando que una relación sana no debería hacerte sentir invisible todo el tiempo. Y suscríbete al canal porque en este mundo de señales que no mienten estamos aprendiendo a mirar lo que duele. Sí, pero también lo que libera. Aquí no venimos a vivir con paranoia, venimos a recuperar claridad, venimos a distinguir entre una falla humana y un patrón que te rompe. Venimos a dejar de justificar señales que ya están frente a nosotros. Y si este video te está hablando directamente, quédate con algo. No necesitas tomar una decisión impulsiva hoy, pero sí necesitas dejar de mentirte. Porque mentirte también cansa, mentirte también pesa, mentirte también te quita fuerza. La señal de que ya no le importas de verdad no siempre llega con una traición evidente. A veces llega en una conversación fría, en una respuesta sin alma, en una ausencia disfrazada de ocupación, en una mirada que ya no se detiene, en una persona que todavía está cerca pero ya no hace nada.
para que tú te sientas cuidado. Y cuando eso pasa, el dolor más grande no es solo perder a esa persona. El dolor más grande es darte cuenta de cuánto tiempo te perdiste tú intentando recuperarla. Porque mientras tú intentabas que alguien volviera a tratarte como antes, quizá dejaste de escuchar lo que tu propia paz te estaba diciendo. Quizá tu cuerpo ya lo sabía, quizá tu intuición ya lo sentía, quizá tu cansancio ya lo gritaba, quizá esa tristeza constante no era exageración, quizá era una señal de que estabas poniendo tu energía donde ya no había reciprocidad. Y por eso hoy no se trata de odiar, reclamar o perseguir. Se trata de mirar. Mira quién te busca cuando no necesita nada. Mira quién te escucha cuando no le conviene. Mira quién se preocupa cuando tú no estás rindiendo, ayudando o dando algo. Mira quién se queda presente cuando tu dolor no es cómodo. Mira quién cuida el vínculo sin que tengas que rogar. Ahí vas a encontrar respuestas. Porque quien te valora no siempre lo hace perfecto, pero no te deja sintiendo invisible como forma de vida. Quien te quiere bien puede fallar, pero no convierte tu dolor en una molestia. Quien realmente te cuida no espera a perderte para recién actuar como si le importaras. Y si alguien solo reacciona cuando estás a punto de irte, pregúntate si te valora o si simplemente quiere perder el control de tenerte disponible. Esa pregunta puede doler, pero también puede salvarte de seguir años en el mismo lugar, porque hay vínculos que no se terminan cuando alguien se va, se terminan mucho antes, cuando alguien deja de cuidar lo que decía valorar. Y tú sabes, lo sabes cuando hablas y sientes que molestas. Lo sabes cuando te alejas y no pasa nada. Lo sabes cuando lloras en silencio y aún así sigues justificando. Lo sabes cuando una parte de ti ya entendió la verdad, pero otra parte sigue esperando una señal bonita para no tener que aceptarla. Pero recuerda esto, no necesitas una señal bonita para negar una señal real. Si la indiferencia se repite, ya te está hablando. Si el desinterés se sostiene, ya te está hablando. Si el esfuerzo solo viene de tu lado, ya te está hablando. Y si tu presencia ya no cambia nada en esta persona, tal vez llegó el momento de que tu ausencia empiece a significar algo para ti. No como venganza, no como castigo, como recuperación, como dignidad, como regreso a ti, porque a veces la mayor señal de amor propio no es irte con rabia, es dejar de quererte donde ya no te cuidan. Pero hay una señal todavía más confusa que esta, una señal que engaña más, porque no se ve como indiferencia, no se ve como frialdad, no se ve como distancia, se ve como una sonrisa, se ve como amabilidad, se ve como alguien que te trata bien por fuera, pero por dentro no quiere verte bien. Y esa señal es peligrosa porque puede hacerte dudar de tu propia percepción. Por eso en el siguiente episodio vamos a hablar de esto. Cuando te sonríen pero no te quieren bien. Porque no toda sonrisa significa cariño, no toda cercanía significa lealtad. Y no toda persona que te trata bonito en la superficie quiere verte en paz de verdad. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuérdalo, soy Andrés FD. Un fuerte abrazo para ustedes.